¿Puede un antiguo libro esconder mensajes secretos? Imagina abrir la Biblia y descubrir que entre sus relatos familiares hay códigos ocultos, profecías disimuladas y verdades que solo se revelan a quien busca con insistencia. Suena a novela de misterio, pero muchos creen que la palabra de Dios es precisamente así. Un tesoro lleno de mensajes escondidos esperando ser descubiertos. Hoy exploraremos los mensajes secretos en historias de la Biblia, desde listas de nombres que susurran profecías, hasta parábolas que ocultan verdades profundas y visiones cifradas para tiempos de persecución. Nos adentraremos en ejemplos fascinantes de cómo Dios podría haber dejado claves ocultas a simple vista. ¿Será todo coincidencia o diseño divino? Quédate con nosotros, porque al final te dejaremos con una reflexión que podría cambiar la forma en que lees las Escrituras. Comencemos esta búsqueda sagrada. Empecemos por un lugar inesperado. Una genealogía. Sí, esas largas listas de nombres que muchos leemos rápidamente. ¿Quién pensaría que allí habría un mensaje secreto? En el capítulo 5 de Génesis aparece la genealogía desde Adán hasta Noé. A primera vista, solo es un registro de padres e hijos y sus edades. Pero algunos estudiosos notaron algo curioso. En hebreo, cada uno de esos nombres tiene un significado. Al traducir los significados y colocarlos en orden, se forma una frase sorprendente. Según esta teoría, Adán significa hombre, Set significa designado, Enos, mortal, Cainán, pena o tristeza, Mahalalel, el Dios bendito, Yared, descenderá, Enoc, enseñando, Matusalén, su muerte traerá, Lamec, desesperanza o el desesperado, y Noé, consuelo o descanso. Ahora lee estos significados como una oración continua. El hombre está designado a una tristeza mortal, pero el Dios bendito descenderá enseñando que su muerte traerá a los desesperados consuelo. Increíble. Es como un resumen del plan de redención. La humanidad en tristeza mortal y Dios descendiendo para dar consuelo a través de la muerte de alguien. Muchos cristianos ven aquí un anuncio profético escondido de la obra de Jesús siglos antes de que ocurriera. ¿Casualidad o intención divina? Los más escépticos señalan que quizá es forzado, pues los significados de algunos nombres podrían traducirse de otras formas. Sin embargo, la frase resultante es tan significativa que es difícil no asombrarse. ¿Podría Dios haber escrito el Evangelio de forma codificada en una simple genealogía? Tal vez sí, tal vez no. Pero este curioso mensaje oculto en Génesis ha despertado la fe y la curiosidad de muchos. Y esto es solo el comienzo. Si en una lista de nombres Dios pudo esconder esperanza, ¿qué tal en las historias más dramáticas de la Biblia? Veamos un relato conocido que podría traer un mensaje secreto entre líneas. El sacrificio de Isaac. Un anticipo codificado. Pensemos en la impactante historia de Abraham e Isaac en el monte Moria. Este relato, Génesis 22, ya de por sí es profundo. Dios pide a Abraham que ofrezca en sacrificio a su hijo amado. Y cuando ve la fe obediente de Abraham, detiene la mano del padre y provee un sacrificio sustituto. Un carnero atrapado en un zarzal. A nivel superficial, aprendemos sobre la fe y la obediencia de Abraham. Pero muchos ven aquí un mensaje secreto, un tráiler profético de algo mucho mayor. Abraham, un padre dispuesto a entregar a su hijo único por amor y obediencia. ¿Te suena familiar? Claro. Abraham prefigura al Padre celestial, e Isaac, cargando la leña rumbo al monte, prefigura a Jesús cargando la cruz camino al Calvario. De hecho, el monte Moría, donde ocurrió esto, está en la región donde siglos después se alzaría Jerusalén. La tradición señala que Jesús fue crucificado no muy lejos de ese lugar. ¿Coincidencia? Observa un detalle clave. Cuando Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham respondió con fe profética, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22, 8. Y Dios proveyó un animal en ese momento. Pero en última instancia, los cristianos creemos que Dios se proveyó a sí mismo como el cordero en Jesús.
Muchos predicadores aman decir que, en el cielo, Abraham pudo haber visto el cumplimiento, Dios entregando a su propio Hijo por la salvación del mundo. Así, el sacrificio de Isaac contiene un mensaje más profundo. Apunta al gran sacrificio de Cristo. Un padre y un hijo subiendo la montaña del sacrificio, pero al final Dios provee el cordero necesario. ¿No es esto exactamente lo que ocurrió en la cruz, donde Dios Padre entregó a Jesús, el Cordero de Dios, para salvarnos? Es como si en esa antigua historia Dios nos estuviera susurrando de antemano: viene un rescate mayor, confía en mí. José en Egipto, la sombra del Mesías. Abraham no fue el único. Tomemos ahora la historia de José, el hijo de Jacob. Es una de las narraciones más amadas del Génesis. El joven José, el preferido de su padre, es envidiado y vendido como esclavo por sus hermanos. Sufre injusticias, pero mediante una serie de giros providenciales, termina convirtiéndose en el segundo al mando en Egipto y salvando de la hambruna a naciones enteras, incluida su propia familia que lo había traicionado. Una historia de traición, perseverancia, perdón y reconciliación. Pero debajo de esa capa, muchos ven un mensaje oculto, un tipo de Cristo. Veamos las asombrosas similitudes. José es el amado de su padre, y Jesús es el Hijo amado del Padre Celestial. José es vendido por piezas de plata como esclavo. Jesús fue vendido por unas monedas de plata cuando Judas lo entregó. José, inocente, sufre injustamente, pero luego es exaltado a la diestra del faraón, y Jesús, sin pecado, sufrió en la cruz, pero luego fue exaltado a la diestra de Dios Padre. José tenía 30 años cuando empezó a gobernar en Egipto, y Jesús alrededor de 30 cuando comenzó su ministerio público. José perdonó a quienes le hicieron daño y salvó a su familia, y Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos, y ofreció salvación incluso a sus enemigos. La lista de paralelismos continúa, y no parece accidental. Al final de la historia de José, cuando él se da a conocer a sus hermanos, les dice con lágrimas una frase poderosa: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50, 20. Es decir, el mal que hicieron se convirtió en un bien mayor planeado por Dios para salvar vidas. Exactamente lo que sucedió con Jesús. Los hombres crucificaron a Cristo con malas intenciones, pero Dios convirtió ese acto en el bien supremo, la salvación de muchos. En la historia de José vemos en código la historia de Jesús. Rechazo y sufrimiento que acaban en perdón y salvación. Durante siglos, comentaristas cristianos han llamado a José una figura de Cristo, escondida en el Antiguo Testamento. Es como si Dios hubiera escrito la plantilla del Evangelio en la vida de José para que, cuando llegara Jesús, entendamos: ya lo habíamos visto, antes, esto era el plan de Dios desde siempre. Piensa en esto. Abraham e Isaac nos mostraron una escena que apuntaba a la cruz, y José nos mostró una vida entera que apuntaba a Jesús. Y hay más ejemplos. El profeta Jonás, por ejemplo, es tragado por un gran pez y resucita al tercer día cuando el pez lo vomita en tierra. ¿Sabías que Jesús mismo reveló el mensaje secreto de la historia de Jonás? Cuando le pedían una señal milagrosa, Jesús dijo: Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 40. En otras palabras, Jonás, viviendo 3 días en el vientre de un pez, era un anuncio encubierto de la resurrección de Cristo al tercer día. Directo de la boca de Jesús. Estos ejemplos nos enseñan algo asombroso. Muchas historias del Antiguo Testamento eran como sombras o maquetas proféticas de lo que Dios haría después a gran escala con Jesús. Durante siglos, quizá nadie entendió plenamente esas conexiones, hasta que Jesús vino e iluminó todo. Es como armar un rompecabezas. Las piezas estaban ahí en las antiguas historias, pero la imagen completa se reveló después. Dios tenía un plan secreto moviéndose entre las líneas de la historia sagrada. Parábolas de Jesús. Verdades escondidas a simple vista. Avancemos ahora al Nuevo Testamento,
donde nos encontramos con el propio Jesús hablando en códigos, por así decirlo. Jesús fue un maestro de las parábolas, historias sencillas, tomadas de la vida cotidiana, que ilustraban verdades espirituales. Pero, ¿sabías que Jesús deliberadamente usó parábolas para ocultar ciertos mensajes, revelándolos solo a quienes tenían oídos para oír? Suena extraño. Normalmente pensamos que las parábolas de Jesús eran para facilitar la comprensión, ¿verdad? Y en parte sí, ilustraban conceptos difíciles con imágenes familiares. Pero Jesús mismo explicó que también tenían un propósito de velar el mensaje para algunos oyentes. Cuando los discípulos le preguntaron por qué hablaba en parábolas y no claramente, él respondió: «A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan». Lucas 8:10. En otras palabras, Jesús usó las parábolas como una especie de filtro. Aquellos con corazón receptivo captaban la verdad, o al menos se quedaban intrigados y pedían explicación, mientras que aquellos con corazón endurecido escuchaban solo una linda historia sobre campos, semillas o pastores, sin penetrar el misterio del reino que Jesús enseñaba. El mismo Jesús confirmando que había misterios del reino escondidos en sus relatos. De hecho, en el Evangelio de Mateo se cita una profecía que dice: «Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo». Así que cada parábola era como un regalo envuelto. La enseñanza estaba envuelta en símbolo y metáfora, y había que desempaquetarla con fe y sinceridad para entenderla. Tomemos una de sus parábolas más conocidas: el buen samaritano. En la superficie, es una historia hermosa sobre amar al prójimo, sin importar quién sea, y muestra a un samaritano, un extranjero despreciado, comportándose con verdadera misericordia, a diferencia de los religiosos que ignoraron al herido. Ese es el mensaje claro. Ve y haz tú lo mismo. Sé compasivo con todos. Pero a lo largo de la historia, muchos han visto también un nivel más profundo, casi un mensaje oculto sobre la redención. El hombre herido representaría a la humanidad caída en el camino de la vida, asaltada por el pecado y la adversidad. El sacerdote y el levita simbolizan la incapacidad de la ley y los rituales de salvarnos. Y el buen samaritano sería Jesús mismo, el outsider inesperado que se compadece, cura nuestras heridas con vino y aceite, símbolos del Espíritu Santo y la sangre de Cristo, según algunas interpretaciones, y nos lleva a la posada, que representaría la iglesia donde somos cuidados, pagando Él todos los gastos de nuestra recuperación, una hermosa alusión al precio que Jesús pagó en la cruz por nuestra salvación. ¡Guau! ¿Crees que Jesús tenía todo eso en mente? Tal vez sí, tal vez no. Algunas interpretaciones alegóricas pueden exagerar detalles, pero lo interesante es cómo una simple parábola puede contener capas y capas de significado, desde el práctico hasta el profundamente teológico. Jesús también habló de un tesoro escondido en un campo y de una perla de gran precio en sus parábolas, sugiriendo que el reino de Dios es algo que vale la pena buscar con desesperación, aunque esté oculto a simple vista. En efecto, el Evangelio en sí fue llamado misterio escondido por siglos. Así lo expresa el apóstol Pablo en sus cartas. Dios mantuvo ciertas cosas en secreto hasta el tiempo de revelarlas. Jesús, mediante parábolas, revelaba verdades nuevas de forma gradual. Esto nos enseña que en las enseñanzas de Jesús hay más de lo que capta el oído distraído. Si abrimos bien los oídos del alma, encontramos pepitas de oro debajo de la superficie. Cada parábola invita: ¿quieres entender? Entonces acércate, pregunta, medita. Los discípulos hacían eso en privado con Jesús, y Él les descifraba el código. Hoy tenemos al Espíritu Santo y las Escrituras para guiarnos a esa comprensión, si lo pedimos. Visiones y símbolos, códigos en el lenguaje profético. No todos los mensajes secretos bíblicos están en narraciones históricas o parábolas. Muchos están en el lenguaje profético y apocalíptico, que a propósito utiliza símbolos y códigos.
El ejemplo clásico es el último libro de la Biblia, Apocalipsis, también llamado Revelación. Y vaya que Apocalipsis es todo un cofre de mensajes cifrados. Fue escrito en un tiempo de persecución contra los cristianos, y su autor, Juan, utiliza imágenes y códigos del Antiguo Testamento para transmitir un mensaje de esperanza y victoria, sin nombrar directamente a los opresores. De hecho, podemos decir que Apocalipsis fue una carta clandestina, entendible para los creyentes familiarizados con el lenguaje bíblico, pero confusa para cualquier oficial romano que la interceptara. Un ejemplo famoso es la Gran Babilonia, que aparece en Apocalipsis, capítulo 17 y 18. Babilonia, la ramera corrupta montada sobre una bestia, madre de las abominaciones. ¡Qué cuadro más llamativo! Para los primeros cristianos, Babilonia era un código para referirse al Imperio Romano, específicamente Roma, la ciudad de las 7 colinas. Los cristianos de aquel entonces entendían que Juan estaba hablando de la potencia opresora de su época, Roma, al compararla con Babilonia, la antigua enemiga de Israel. Así evitaba decir Roma directamente y traer aún más persecución, pero pasaba el mensaje: Dios juzgará a ese imperio corrupto y librará a su pueblo. De hecho, en la Biblia misma vemos otro caso. El apóstol Pedro, al final de una de sus cartas, envía saludos de parte de los de Babilonia. La mayoría de eruditos cree que Babilonia allí significa Roma, donde Pedro estaba, usando el apodo en clave. Siglo I después de Cristo, Roma era la potencia mundial y Babilonia servía como paralelo histórico y simbólico. La Iglesia primitiva sabía usar lenguaje cifrado. ¿Y qué decir del misterioso número 666 en Apocalipsis 13, el número de la bestia? Ha sido tema de especulación interminable. Pero los primeros lectores probablemente captaron su significado oculto, usando una práctica judía conocida como gematría, que asigna valores numéricos a letras. Juan prácticamente da un acertijo. El que tenga entendimiento, calcule el número. Y su número es 666. Apocalipsis 13, 18. Resulta que, tomando el nombre Nerón César y escribiéndolo en hebreo, las letras suman 666. Ajá. Nerón César fue un emperador romano especialmente cruel, famoso por perseguir a los cristianos. Algunos piensan incluso que Juan escribió Apocalipsis poco después de Nerón, y este número alude a él, o al espíritu del imperio perseguidor. Curiosamente, en algunos manuscritos antiguos de Apocalipsis, el número es 616 en lugar de 666, y Nerón César, escrito de otra manera, suma 616. ¿Qué nos dice esto? Que muy probablemente Juan estaba codificando un nombre específico bajo un número. Para que los cristianos entendieran, esta bestia es Nerón, o el emperador romano en turno que encarne la maldad de Nerón, sin decirlo abiertamente. Un mensaje secreto claro para los entendidos de la época. Y hoy, conociendo el contexto, nosotros también podemos descifrarlo. El Apocalipsis está lleno de este lenguaje simbólico: dragones que representan a Satanás, bestias que representan imperios, cuernos que son reyes, ojos que simbolizan conocimiento, colores y números con significados, 7, 12, 4, etc. Es como un gran cuadro en código. Dios, a través de Juan, comunicó verdades sobre la lucha entre el bien y el mal, y la victoria final de Cristo, usando imágenes clandestinas que han fascinado a creyentes por siglos. El mensaje secreto para los cristianos perseguidos era: resistan, aunque el imperio se vea invencible. Bestias, dragones. Dios tiene todo bajo control. Babilonia caerá. Cristo reinará. Qué alentador debió ser eso para aquellos creyentes que podían leer entre líneas. Códigos modernos, entre la fe y la fascinación. Hasta ahora hemos visto mensajes secretos intencionados por Dios en la Biblia, según la propia Escritura y la interpretación histórica. Pero debemos mencionar que en tiempos modernos, la idea de mensajes ocultos en la Biblia ha ido más allá, a veces hacia terrenos controvertidos. En la década de los 90 surgió un fenómeno popular conocido como el Código de la Biblia.
Un periodista llamado Michael Drosnin publicó un libro bestseller afirmando que en el texto hebreo original de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, había mensajes codificados que predecían eventos del pasado, presente y futuro. ¿Cómo? Utilizando computadoras para buscar patrones de letras equidistantes. Por ejemplo, se decía que saltando cada ciertas letras en el texto original, se podían formar palabras y frases ocultas. Este código, según Drosnin, habría anunciado hechos como el asesinato de Yitzhak Rabin, primer ministro de Israel, o guerras mundiales, etc. De la noche a la mañana, mucha gente comenzó a ver la Biblia casi como un libro de criptogramas misteriosos al estilo El Código Da Vinci, buscando nombres de personajes históricos ocultos en diagonales y crucigramas formados por las letras bíblicas. ¿Suena increíble? Sí, y muchos creyentes se entusiasmaron pensando que esto probaba que una inteligencia divina insertó mensajes secretos en la Escritura. Sin embargo, también surgieron muchas voces escépticas, incluyendo matemáticos, incluso un premio Nobel, que señalaron problemas. Argumentaron que, dada la enorme cantidad de letras en la Biblia, es estadísticamente posible encontrar palabras formando cruces aquí y allá por pura casualidad. De hecho, alguien hizo la prueba con el texto de Don Quijote en español y también encontró mensajes ocultos y aplicaba el mismo método. Esto sugiere que uno puede encontrar patrones significativos en cualquier texto largo si busca lo suficiente, sin que haya realmente una intención detrás. Además, se criticó que muchos aciertos del código de la Biblia se encontraban después de los eventos, es decir, se buscaba un nombre específico, ya sabiendo qué buscar. Como sea, el tema generó debates apasionados. Algunos cristianos lo ven como una confirmación de la inspiración sobrenatural de la Biblia. Otros lo descartan como pseudociencia, un dato interesante. Antes de Drosnin, rabinos e investigadores hebreos ya jugaban con estas ideas de códigos. Lo llaman Torah Codes. Por ejemplo, notaron que en los primeros versículos de algunos libros del Pentateuco, ciertas letras separadas por intervalos constantes deletrean palabras significativas. Esto se había tomado más como curiosidad que como método de predicción. Incluso se ha afirmado que en Isaías 53, un capítulo mesiánico que describe al siervo sufriente, para los cristianos, una clara profecía de Jesús, aparecen codificadas frases asombrosas. Alguien con paciencia y software descubrió que tomando cada cierto número de letras en el texto hebreo de Isaías, 53:8 al 54:1, se forman las frases «Jesús es mi nombre» y «fui crucificado». Exacto, en el mismo pasaje donde explícitamente se habla de uno que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Estaría escondido el nombre de Jesús y la descripción de su muerte en la cruz. Para muchos creyentes, eso fue extremadamente emocionante. Era como si Jesús hubiese dejado su firma secreta en una profecía escrita siglos antes de su venida. Los críticos, por otro lado, dirán que con suficiente búsqueda, uno puede encontrar frases cortas en cualquier texto. No obstante, el hecho de que esas frases tengan relevancia directa con el contenido de Isaías 53 es, cuando menos, sorprendente. ¿Dios guiando hasta los detalles de letras? Es posible. Jesús dijo que ni una jota, ni una tilde, pasarían de la ley sin que todo se cumpla. Quizá, Dios cuidó incluso los detalles más mínimos para dar testimonio de Cristo. En resumen, la idea de mensajes secretos modernos nos atrae porque nos hace sentir parte de una búsqueda de tesoro divina, pero también viene con la responsabilidad de ser prudentes. La Biblia no es principalmente un libro de enigmas crípticos para descifrar con computadores. Es ante todo un mensaje claro de amor, redención y verdad para quien lo lea con fe. Si nos enfocamos solo en códigos numéricos o letras escondidas, podríamos perdernos el mensaje principal que está a plena vista. Es como quedarse admirando el marco de un cuadro y no ver la pintura completa. Así que, cautela y equilibrio. Podemos maravillarnos con estas curiosidades. ¿A quién no le gusta un buen misterio?
pero siempre volviendo al propósito central: conocer más a Dios y su voluntad. Después de este recorrido por genealogías con profecías integradas, historias antiguas con múltiples niveles, nombres divinos encriptados, parábolas con doble filo y códigos apocalípticos, quizá te preguntes: ¿y todo esto qué significa para mí? Más allá de satisfacer la curiosidad, hay un mensaje poderoso aquí. Dios premia la búsqueda diligente. La Biblia misma declara: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Proverbios 25, 2. Es decir, Dios a veces esconde sus tesoros de sabiduría como un padre que esconde huevos de Pascua para que sus hijos los encuentren gozosos. Él quiere que escudriñemos, que profundicemos, que preguntemos, no para frustrarnos, sino para que disfrutemos la aventura de conocerle cada vez más. Cada mensaje secreto, descubierto, produce asombro, fe y adoración en quienes aman a Dios. Y aunque hablar de códigos y secretos suena misterioso, en realidad el corazón del mensaje de Dios no es un enigma reservado a unos pocos. La buena noticia de salvación en Jesús es anunciada a voz en cuello por toda la Escritura. Ese no es un secreto oculto, es un regalo a plena luz para todo el mundo. Sin embargo, incluso ese mensaje abierto tiene profundidades que uno nunca termina de explorar. ¿No te ha pasado que lees un pasaje bíblico conocido y de repente, en cierta etapa de tu vida, algo nuevo salta de la página y te habla directamente? Muchos creyentes testifican que Dios les reveló un mensaje oculto para mí, en un versículo que habían leído 1000 veces, pero que en el momento preciso cobró vida con un significado especial. Eso también es Dios hablando en susurros personalizados. Él toma su eterna palabra y la aplica a tu situación, abriendo tus ojos espirituales. En última instancia, podríamos decir que el mensaje más secreto de la Biblia es el que Dios quiere susurrarte personalmente a ti en la intimidad de tu búsqueda. Él conoce tu corazón, tus preguntas, tus anhelos. Cuando te acercas a la Biblia con humildad y curiosidad sincera, el Espíritu Santo actúa como ese decodificador divino, iluminando las páginas y revelándote a Cristo de formas nuevas. No en balde el salmista oraba: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Esa debería ser también nuestra oración, porque las maravillas están allí, a veces ocultas a simple vista, esperando que Dios nos abra los ojos. Ahora, al cerrar este recorrido, quedémonos con esta reflexión. Dios es un Dios que se revela, pero también es un Dios que esconde tesoros para que los busquemos. Él quiere hijos e hijas que se apasionen por su palabra, que escarben, que pregunten, que no se conformen con una leída superficial. En tu caminar de fe, anímate a ser un explorador espiritual. Pregúntate cada vez que leas una historia bíblica: ¿hay algo más aquí de lo que veo a primera vista? Tal vez descubras conexiones inesperadas, símbolos que te hablen, o simplemente recibas una enseñanza nueva que Dios había preparado para ti en ese momento. La Biblia es un libro vivo. No es estático ni predecible. Dios disfruta revelando misterios a sus amigos. ¿Recuerdas que Jesús llamaba amigos a sus discípulos y les dijo que a ellos les daba a conocer todo lo que oyó del Padre? La invitación sigue en pie para nosotros. Termino con un desafío que también es una promesa. Atrévete a buscar y encontrarás. Atrévete a preguntarle a Dios por esos mensajes secretos que tal vez necesitas escuchar hoy. Puede que no sea un código numérico ni un acróstico ingenioso, sino una simple frase en la Escritura que de pronto brilla para ti y te llena de paz o de convicción. Eso es Dios hablándote. Él dijo: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Aceptas el reto? La próxima vez que abras la Biblia, hazlo con expectativa, como quien abre un cofre antiguo lleno de misterios por descubrir. Quizá el Señor tenga un mensaje especial escondido justo para ti. Entonces, querido amigo, te dejamos con esta pregunta para que la medites y la lleves en oración. ¿Qué mensaje velado podría estar Dios revelándome a través de su palabra en esta temporada de mi vida?
Pídele que abra tus ojos y tu corazón. Los secretos del Rey de Reyes no son para esconderlos eternamente. Son para sus hijos amados, para ti. Que al buscar, encuentres. Que al escudriñar te maravilles. Y que al descubrir, tu fe se haga más fuerte y más viva que nunca. Dios te bendiga en esta emocionante aventura de fe. Hasta la próxima.